Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es un placer, como siempre, estar aquí ante ustedes y poder tener la oportunidad de presentar una porción más de la palabra de nuestro Señor. Como vemos en pantalla, ¿verdad? El título en esta ocasión, estás dando un buen ejemplo, una pregunta para meditarlo, ¿verdad? Y tenía ahí pues esa foto pues de una criatura pequeña, porque en verdad son uno de los que más ven nuestro comportamiento. Nuestros hijos, ¿verdad? Sobre todo aquellos pequeños y claro, todos los que nos rodean. Pero pues es tan importante dar aquel buen ejemplo a todos, hermanos, y eso vamos a estar enfocándonos en esta ocasión. Saben, hermanos, que sí, aunque el ejemplo es comportarnos de buena manera, ¿verdad? Siempre hacer la voluntad de Dios en todo momento, sobre todas las cosas. Pero sabemos, hermanos, que sí es posible caer, ¿verdad? En donde damos un mal ejemplo en ocasiones, alguna vez, ¿verdad? Pero aún como cristianos, en situaciones así, el Señor nos permite corregir aquel pecado. El Señor nos permite corregir aquel mal ejemplo, que dimos en aquella ocasión. Y saben ustedes, y esto es lo maravilloso, que Dios nos perdona. Cuando en verdad nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, Él nos perdona y olvida. A veces, los que no perdonan y olvidan somos nosotros, ¿verdad? O sea, los humanos, aquellos que nos ven. En muchas ocasiones, pues, aunque aquello estemos ya bien ante Dios, habiendo corregido aquello, muchas veces aquella persona aún sigue recordando más bien el mal que hicimos y no la corrección ante Dios. Porque otra vez, ante Dios estamos limpios, perdonados, pero ahí sigue aquello negativo en nosotros. Bueno, pues debemos de dar siempre, hermanos, un ejemplo de arrepentimiento, de humildad, de fe, un buen ejemplo de creer en nuestro Dios y en su amado Hijo. ¿Sí? Sabemos pues que el amar a nuestro Dios es guardar sus mandamientos, como nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a estar meditando en varios versículos que nos ayudan a entender esto mejor, a darnos cuenta cómo de diferentes maneras somos responsables, sí, por dar un buen ejemplo a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Varios de los malos ejemplos más grandes los encontramos aquí ¿verdad? Juntos en Judas. Judas, que es no Judas Iscariote, el que entregó al Señor, sino el hermano del Señor. Judas, allá en el versículo del 3 al 19, Judas 1, porque es solamente un capítulo, ¿verdad? Pero acompáñenme, por favor, vamos a voltear nuestras Biblias en esa cita, Judas, del 3 en adelante, y vamos a estarnos deteniendo y viendo precisamente estos malos ejemplos primeramente, ¿sí? Nos dice así, pues, Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, así empieza. Vamos a seguir leyendo hasta el 19, pero vamos a irnos deteniendo, como les mencionaba. Bueno, esta es la situación. Judas nos está diciendo que en ese tiempo había ciertos hermanos, ciertos hombres que se habían metido pues entre ellos sin saberlo. ¿Sí? Estos hombres pues habían traído falsas enseñanzas entre los hermanos. Y esto era algo serio. Habían entrado pues encubiertamente y estaban enseñando mal ante nuestro Dios, negando a Dios y negando a su Hijo. Algo terrible. ¿Cómo podemos ser cristianos, verdad? ¿Cómo podemos pertenecer al cuerpo de Cristo y tener la esperanza de la vida eterna si negamos a Dios mismo y aún a su Hijo también? No habría esperanza ninguna. Y ustedes se pueden dar cuenta qué problema tan grande, porque esta enseñanza seguramente acarrearía a muchos junto pues con ellos. De estas personas pues nos va a seguir hablando más adelante. Y no solamente de ellos, sino de aquellos otros malos ejemplos que encontramos en las Escrituras también. Bien, nos sigue diciendo el versículo 5. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron en Él, ¿verdad? Los que no creyeron. Sabemos pues, hermanos, que después de que atravesaron el mar, hubo muchos de ellos que se entregaron a la idolatría, ¿verdad? No creyeron en el Señor, más bien dijeron, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto, en vez de creer en esa deidad, en ese poder de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, ahí está el primer ejemplo, podemos decir, porque hay varios, por lo menos tres o cuatro ejemplos en estos cortos versículos que vamos a estar viendo. ¿Sí? El 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este es pues el segundo ejemplo. Aún ángeles, hermanos, según lo que vemos aquí, no guardaron su dignidad, así que algunos ángeles, aunque no nos especifica, no nos da los detalles exactamente qué fue lo que sucedió, pero pecaron. Aún ángeles del Señor fueron mal ejemplo. Y esto es terrible, ¿verdad? Y ellos recibieron castigo. ¿Cómo no nos va a castigar a nosotros también si desobedecemos de igual manera, ¿verdad? Después nos dice otro, el 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí está pues, claramente nos está diciendo este ejemplo. Ahora Sodoma y Gomorra quedaron para un mal ejemplo, para un ejemplo de que no hagan ustedes de esa manera. Todo esto está diciendo pues Judas, recordando a los hermanos, miren ustedes todos aquellos malos ejemplos que ha habido en el tiempo, en los años. No obstante, nos dice el 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, aquellos que están llevando esta enseñanza errónea ahora, bueno, en ese tiempo de Judas, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esto es lo que están haciendo estas personas ahora entre los hermanos. Soñadores. ¿Por qué soñadores? Porque están dormidos espiritualmente, ¿sí? Y no solamente dormidos, aún están profundamente dormidos
en lo espiritual. No saben ni están en el camino del Señor. ¿Sí? Soñadores mancillan la carne, o sea, le dan rienda suelta, como dicen allá en algunos lugares, ¿verdad? Al pecado, ¿sí? Solamente sus pasiones, sus deseos, es lo que les importa. Y ahí se basa sus enseñanzas y todo lo que hacen diariamente, sin importar la autoridad. Bueno, tanto podemos hablar, ¿sí?, que se refiere a la autoridad del gobierno, de las autoridades superiores, como habla en la Biblia, y también la autoridad de Dios. ¿Sí? La rechazan completamente y blasfeman pues de las potestades superiores. Dice el 9, otro ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Otro ejemplo. Caín mató a su hermano por celos, ¿verdad? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam, por dinero que recibió, maldijo al pueblo de Dios y enseñó a que hicieran maldad al pueblo de Dios. Y perecieron en la contradicción de Coré. Ese es otro muy mal ejemplo allá en el desierto, cuando Moisés, un grupo de personas junto con Coré, este era un descendiente del Leví, de los levitas, y se levantó en contra de Moisés, diciendo: todo el pueblo aquí es santo, ¿por qué dices estas cosas en contra del pueblo? Según él, estaba Moisés en contra del pueblo. Y ahí Moisés, ¿verdad?, muy dolido, se puso cara en tierra, y dijo: mañana sabremos pues quién está en santidad. ¿Sí? Así que ellos pensaban que estaban bien ante Dios, pero no era así. Todos estos errores pues se nos están recordando, porque son malos ejemplos los cuales no debemos de seguir nunca. Hermanos, ni que pase por nuestra mente el participar en alguna cosa de lo que hemos visto aquí, ¿verdad? Aún ustedes recuerdan esto que acabamos de leer sobre el arcángel Miguel, que aún cuando Satanás estaba peleando con él por el cuerpo de Moisés, ni siquiera el arcángel de Dios, quiso dar un juicio en contra de Satanás, ¿sí? Siendo que Satanás era culpable y era maligno. Así estos hombres que han estado entre ellos hacen juicios, y no en contra de Satanás, no en contra de la maldad, sino en contra de Dios. ¿Sí? Porque aún negaban a Dios y a su Hijo, acabamos de leer. Algo terrible, de verdad. Qué malos ejemplos, pues, ha quedado de parte de ellos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Y ahorita vamos a hablar qué es eso. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas,
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas inflamadas o infladas, más bien, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sí? ¿Qué palabras tan fuertes en verdad está hablando Judas? Si nosotros no ponemos atención lo que quiere decir cada esto que está diciendo Judas, quizás se nos pasa así simplemente. Pero si nos detenemos a ver qué es en verdad todo aquello, recordando la maldad de cada uno de estos ejemplos, estas son palabras bastante fuertes y está hablando sobre aquellos que están haciendo mal a los hermanos. Hablando de los ágapes, ¿sí?, que quiere decir, parte de la definición tiene que ver con el amor. Era una costumbre que tenían en aquellos tiempos los cristianos de juntarse a comer, ¿sí? Pero esto se corrompió, esta costumbre. Y aún Pablo después, ¿verdad?, lo corrige. Si quieren comer, pues allá tienen casas en donde comer, les dice Pablo, ¿verdad? Así que por eso eran manchas, mientras aquello era algo bueno, el compartir con los demás, ¿verdad?, eso se corrompió, se hizo mal, se hizo parte del servicio, se hizo parte del culto y aún de la cena del Señor, lo cual Pablo nuevamente, él corrigió, ¿sí? Estos hombres que causaban divisiones, como está diciendo Judas, dice que hablaban cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cosas infladas, ¿qué quiere decir? Cosas que ellos se inventan, cosas que exageran o cosas que cambian, en fin, sus propias palabras, ¿sí? Y quiere decir adulando, algo muy similar, hablando cosas que a la gente le agrada, es lo que quiere decir adular. Para sacar provecho. ¿Qué tipo de provecho? Seguramente algo económico, como lo hay hoy en día también. Este es uno de los males que no solamente existió en aquel tiempo, aún lo vemos mucho en el mundo, que se habla solamente para entretener, ¿verdad? Y se habla para agradar a la gente y decirles que todo está muy bonito y muy hermoso. Bueno, pues tenemos que estar en el camino del Señor, ¿verdad?, para tener la esperanza, darnos cuenta que hemos pecado y darnos cuenta que tenemos que corregir todo aquello, pues aquellos malos ejemplos que ha habido en nuestra vida, aquellos pecados, ¿verdad? Bien, pues habiendo visto todo aquello, recordando aquellos malos ejemplos, también podemos recordar que hay muchos muy buenos ejemplos para nosotros a seguir. Y podemos hablar, ¿verdad?, de Moisés, la fidelidad de Moisés por tanto tiempo.
en tantas cosas. Josué, ¿verdad? Uno de los dos que entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb. José, al que vendieron a Egipto. Su gran fe. De Job, aquel hombre perfecto que comienza el libro de Job hablando. Temeroso de Dios. Son ejemplos para nosotros para que seamos así. De David, el rey David. Sí, aunque se equivocó en varias ocasiones, pero como decía al principio, también los buenos ejemplos es corregir, arrepentirnos de aquel mal ejemplo que cometimos en alguna ocasión. Porque Dios perdona y olvida. Pablo, que hemos estado estudiando, ya mero terminamos de estudiar el libro de los Hechos, y hemos visto tanta obra, tanto trabajo de Pablo, de una manera increíble. Un gran ejemplo para nosotros. Y muchos otros ejemplos de otros hombres y mujeres fieles a Dios. ¿Verdad? ¿Saben, hermanos? Vamos a estar viendo diferentes puntos ahora. Vamos a absorber todo esto que estaremos viendo. De las diferentes maneras que como cristianos debemos de ser ejemplo para los demás. Primero, la esposa para su marido. ¿Sí? Y el esposo también, sí, para su mujer. Pero nos dice pues, primera de Pedro, vamos a voltear nuestras Biblias ahí, el capítulo 3, del 1 al 7, nos dice así. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea al extremo o el extremo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el interior, ¿verdad? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que, hermanas y jovencitas, aquellas que estarán casadas más adelante, si Dios lo permite, su conducta, su ejemplo, puede convencer y enseñar a su marido para que vengan al Señor. Hay otro versículo que dice, ¿y qué sabes tú, mujer, si convertirás a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si convertirás a tu mujer? Hablando de la misma manera, del ejemplo, ¿sí? Como aquí claramente lo está diciendo. Siendo obedientes, siendo castas, ¿verdad? Sabias. Y algunos dirán, pero mi marido es muy difícil. Bueno, sí habrá, ¿verdad? Hay diferentes maridos. Y si no son cristianos, pues peor podemos pensar. Bueno, no, si es cristiano, pues debe ser respetuoso, ¿verdad? Y un buen padre y un buen esposo. Pero a veces no es así, a veces es difícil. Pero el Señor no se equivoca. Aún el ejemplo de la esposa puede enseñarle y convencer a aquel hombre. ¿Sí? Y no pensemos
que sabemos más que Dios. Dios lo está diciendo. Y así es. No debe haber duda sobre esto en nosotros. ¿Sí? Pues, los maridos también. Los hombres debemos de tratar a las mujeres igualmente. Vivir con ellas sabiamente. Hay que ser sabios en la manera que tratamos a nuestra esposa. Y aún nos habla de nuestros hijos, ¿verdad? En otros versículos. Así que no nada más de ese lado, la mujer obedece y ya. No, el hombre también tiene responsabilidad. Dar honra a la mujer. Honor. Como un vaso frágil. Un vaso que cuidamos porque se puede quebrar. ¿Y no es cierto que a veces hay vasos que venden por ahí que muy fácil se quiebran? A veces cuando uno lo está lavando y nada más mete la mano, a mí me ha pasado, será que tengo las manos muy toscas, pero me ha pasado que meto la mano a presión para lavar por dentro y se quiebra el vaso, ¿verdad? Así, bueno, vasos frágiles. Así debemos de tratar a la mujer, ¿sí? De esa manera. Así que ahí están los buenos ejemplos que debemos de tener tanto hombres y mujeres, los esposos y las esposas, ¿sí? Efesios 5:33 nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33, ¿verdad? Entonces es de ambos lados, no nada más de uno. A veces hay siempre esas pláticas, ¿verdad? ¿Quién manda en casa? Y etcétera, y etcétera. No, es de los dos lados, ¿no? Respeto y honra. Bueno, aún hablando de las mujeres, ¿verdad? Porque es muy importante el trabajo de las mujeres y su ejemplo. Hablando de las de más edad hacia las más jóvenes ahora. En Tito, por favor, volteemos nuestras Biblias a este libro ahora, por favor. Tito en el capítulo 2. Versículo 3 al 5 nos dice así de esta manera. Las ancianas, y está hablando aquí obviamente de edad, porque algunos confunden, ¿verdad? Y dicen, por eso sí hay ancianas, hay ancianos y ancianas en la iglesia. No. Las ancianas de edad, ¿sí? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Verdad? Qué bien. Esto es lo que debe hacer una hermana de más edad. A ser prudentes, dice el 5, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense, es tan importante el buen ejemplo para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, decir, mira que ella es cristiana y se porta muy mal. O no cuida a su marido o a sus hijos o su hogar. Se está blasfemando la palabra de Dios de una manera, ¿verdad? Con un mal ejemplo. Pero si se da el buen ejemplo, entonces se está alabando a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está teniendo el efecto que debe de tener. ¿Sí? Tan importante aquello, ¿verdad? De las hermanas de más edad hacia las jóvenes. Bueno, pues vamos a regresar en Efesios, en el capítulo 5 también, por favor. Recuerdan que vamos a estar viendo varios versículos con este propósito, hermanos. Seguir recordando, aprendiendo
y esforzándonos por mejorar nuestra vida para Dios. Efesios 5 del 8 al 11, rápidamente, así dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Sí? En otro tiempo, así que nuestro ejemplo también, sí, en años atrás, en tiempos atrás, cuando no éramos cristianos, dábamos muy malos ejemplos, ¿verdad? Podemos pensar cada uno de nosotros. ¿Sí? Dábamos malos ejemplos, pecábamos, pero ya no. Pablo lo dice, ¿verdad? Mientras en un tiempo participábamos de todas aquellas cosas en el mundo, ahora estamos en la luz, porque aquello era tiniebla, aquello era oscuridad, aquello era muerte, ahora en vida, agradables al Señor, ¿sí? Con el fruto del Espíritu. Ese debe ser nuestro ejemplo, los frutos del Espíritu. ¿Sí? Esto es lo que nos enseñan las Escrituras, que se muestra que el Espíritu está en nosotros. Nuestro comportamiento. Si somos pacíficos, si somos misericordiosos, si somos benignos, ahí se da cuenta si está el Espíritu de Dios en nosotros. No por cosas fuera de este mundo, cosas extrañas. No habla la Biblia de eso. Sino nuestro comportamiento, nuestra obediencia a Dios. ¿Sí? Al ver su buen comportamiento y reconocerlo por sus frutos, ¿verdad? Que dice las Escrituras, por sus frutos los conoceréis. Ahí está. No por algo extraño, sino por su comportamiento. Por sus frutos los conoceréis. Por las cosas que hace aquel cristiano o cristiana. Jóvenes cristianos, también su conducta debe ser ejemplo y además es de mucho ánimo para todos. Los jóvenes cristianos también. Acompáñeme a Primera de Timoteo, por favor, en el capítulo 4. Versículo 12. Primera de Timoteo 4:12 nos dice así: ninguno, dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. No por ser jóvenes le vamos a hacer menos a aquel cristiano o a aquella cristiana, de ninguna manera. No debemos de hacer eso. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿No es cierto que cuando vemos un joven, nos anima mucho, pues, si aquel jovencito está haciendo la voluntad de Dios? Hemos visto muchos jóvenes en diferentes lugares, ¿verdad? Últimamente, pues, las últimas veces que hemos ido allá a Kissimmee, por ahí hay unos hermanos jovencitos, ¿verdad? Y los vemos bien activos y ayudan a repartir la cena y hacer las oraciones. Y ¡wow! ¡Qué bien! Aquel joven, ¿verdad? Participando ya de todo esto bueno. Eso nos anima y es un buen ejemplo para los demás. Y así deben de ser todos los jovencitos en el Señor. Y no solamente los jóvenes, los viejos aún más. ¿Verdad? Los viejos aún más, porque debemos de tener más experiencia. ¿Verdad? Ejemplos en el amor. En nuestra conducta. En palabra, en espíritu, en fe y pureza. Hay que ser puros, santos ante el Señor. Siempre. ¿Sí?
Lucas 11:23, lo tengo en pantalla, si gustan leerlo conmigo. Aquí dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces esto habla también pues de nuestro ejemplo. El que no es conmigo, contra mí es. Si no estamos luchando con el Señor para ganar almas, luchando contra el mal, para que almas vengan al Señor, entonces estamos alejando de Dios, ¿verdad? O trabajamos con Dios o no trabajamos con Dios. ¿Sí? Entonces el buen ejemplo que damos es muy importante. En ocasiones, ¿verdad? Andrés y yo pues nos ponemos ahí a hablar de la Biblia. Bueno, pues con todos, ¿verdad? En alguna ocasión. Pero hemos hablado varias ocasiones, Andrés y yo, ¿verdad? Meditando si alguna cosa es pecado o no, ¿verdad? Y hablando y viendo las Escrituras, ¿verdad? Recordando aquello que hemos aprendido. Pero también eso, que no solamente lo que dice la Biblia que no hagamos, o que aquello que es pecado específicamente, pero aquello que dice, que da mal ejemplo. ¿Sí? Aquellas cosas que dan un mal ejemplo a los demás, aunque no diga la Biblia que es pecado, pero si es algo malo, es pecado. ¿Sí? Porque aquello, un mal ejemplo está alejando de Dios. Un mal ejemplo no acerca a Dios, ¿verdad? A los demás. Más bien los aleja. Entonces no estamos con Dios, ¿sí? Es importante meditar en esto. Nuestros ejemplos son sumamente importantes, hermanos. El cristiano a otro cristiano, entre nosotros, debemos también de ser ejemplos. El hermano Leo al hermano Martínez y viceversa. Y la hermana Rosa y a la hermana Nilsa, en fin, uno a otro. Nos dice así, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El ejemplo de los apóstoles. Y ahorita mencionaba a Pablo, uno de ellos, ¿verdad? Y de todos los apóstoles tenemos buenos ejemplos. ¿Verdad? Sí, al principio eran débiles en la fe, es cierto, ¿verdad? No creían en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero después entendieron, se fortalecieron y fueron fieles a Dios, ¿verdad? Y no negaron al Señor. Más, esos ejemplos debemos de seguir los cristianos, usted y yo. Ser imitadores de mí, dice Pablo, y mirad así los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando hay alguien, ¿verdad?, entre nosotros que en verdad se esfuerza bastante, ¿verdad?, y se nota su trabajo, bien, vamos a seguirle animando. Ver ese ejemplo también es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Vamos a seguir animando a aquella hermana, a aquel hermano. Excelente, ¿verdad? Nunca tratar, no, pues aquel hay que bajarlo, aquella hay que bajarlo. No, hay que seguir, al contrario, ¿verdad? Eso es, bien, aquella hermana, aquel hermano está creciendo, perfecto, gloria a Dios por aquello. Como algo muy similar hacia los obispos, o los ancianos, o los pastores, que es sinónimo. Primera de Pedro, por favor, en el capítulo 5. Versículos 2 y 3. Primera de Pedro 5, 2 y 3 nos dice así. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ahí está, ¿verdad? Más claro no lo podemos tener. Aún aquellos que Dios les da aquella posición, ¿verdad? O aquel trabajo de mirar por la grey, de ser ancianos, aún aquellos no son pues ancianos y mandan como si tuviesen autoridad. No, sino por su propio ejemplo. Siendo humildes, siendo respetuosos, siendo trabajadores. Los demás deben de ver el trabajo de aquella persona, ¿verdad? De aquel cristiano. Y seguir ese mismo ejemplo. Así es como funciona. Y si lo hacemos diferente, si aquel anciano o ancianos quieren tener autoridad sobre la congregación, seguramente las cosas no van a funcionar bien, ¿verdad? Porque Dios, aquí lo estamos leyendo, Dios no da autoridad, sino, sí, claro, también nos habla de que debemos de honrar y respetar a aquellos hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. Y si no tenemos ancianos, dice, la iglesia está deficiente. Nos falta algo aún, ¿verdad? No quiere decir que no es iglesia del Señor, claro que lo es. Pero tenemos que seguir trabajando para mejorar. Así que desde ahorita, ¿verdad? Aquellos jóvenes, ojalá y en su corazón tengan ese deseo de participar de este trabajo que Dios da, de ser ancianos, ¿verdad? De dar un buen ejemplo para su familia primeramente, porque ahí empiezan los requisitos para poder venir a la iglesia y ser un buen ejemplo para la iglesia, ¿verdad? Con la esposa, con los hijos, enseñarles, dirigirlos bien, santamente. Por eso los papás cristianos nos debemos de esforzar para que nuestros hijos vayan en el camino correcto, ¿verdad? Porque es el principio de aquel requisito para los ancianos. Bien, una congregación a los demás hermanos, ¿verdad? Hemos estado hablando pues de ejemplos individuales, pero ahora también toda la congregación, toda la iglesia local puede llegar a ser un buen ejemplo a otros. En Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Nos dice así rápidamente: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, está diciendo nuevamente Pablo, ahora a la iglesia aquí en Tesalónica. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia aquí, pues toda la congregación, toda la iglesia en Tesalónica fue un ejemplo para otros lugares. Cómo se comportan
en su predicación, en su fe, en su conversión, dejando los ídolos. Porque muchos de nosotros estábamos ahí también, participando de idolatría, ¿verdad? Pero ya se ha quitado aquello de nuestra vida, ahora servimos al Señor. Así también los de Tesalónica, ¿sí? Y no solamente en aquellos dos lugares, Macedonia y, ¿qué nos decía ahí? Macedonia y Acaya, sino que en otros lugares también. Veían pues esa fe, esa conversión, esa convicción de ellos. Y por ese ejemplo, pues muchos pueden venir al Señor. Fueron ejemplo para muchos que se convirtieron. ¿Sí? Entonces es necesario que seamos un buen ejemplo. ¿Cómo? Sí, pues obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad, pero desde que salimos aquí. Pues pienso yo, imagínense que al salir de repente todos en sus carros, oye, esto es verdad. No, o sea, cuestión de ser siempre en control, obedeciendo las leyes, ¿verdad? Saludando quizás. El Señor nos dice, no, saludad a todos, no solamente a aquellos que nos saludan. Y a veces acostumbramos eso, ¿verdad? De que, pues si no me saluda, yo tampoco lo saludo. Así piensa el hombre, ¿verdad? No, Dios nos dice, saluden a todos. Aún aquellos que no quieren saludarte bien, tú salúdalos. Todo esto es bueno, son buenos ejemplos, ¿verdad? Y muy importantes en nuestro camino espiritual. Cristo fue pues nuestro ejemplo perfecto. Vamos a regresar a 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2, del 21 al 23, nos dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor nos ha dejado un ejemplo perfecto a usted y a mí, hermanos, y al mundo entero que debe de seguir. Debemos de esforzarnos, pues, seguir estudiando, seguir conociendo más. Sabemos que las Escrituras nos dice, al conocer la Biblia, estamos conociendo más de su Hijo. Porque aún para eso se establecieron los ancianos, los maestros, los predicadores o evangelistas, dice ahí, para que la iglesia siga edificándose hasta llegar a la perfección del conocimiento de su Hijo amado, ¿verdad? Ese es nuestro propósito, o esa es la manera en nuestro camino, seguir aprendiendo más y más y más y más de esto que es nuestro Señor, porque Él es el verbo, Él es la palabra, y este es el camino, el cual es el Señor Jesús, ¿verdad? Para seguir ese buen ejemplo que Él nos ha dejado, por supuesto, esta palabra. Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Directamente nuestro Señor Jesucristo dijo esto, nos encargó estas cosas. Sí, a los discípulos, pero a todos los que vinieran a Él por palabra de ellos también, ¿verdad? Ahí pues está ese ejemplo perfecto para nuestra vida. Pronto llegamos al final de la predicación. En esta ocasión, hermanos, y les animamos, pues nos animamos todos nuevamente a no desobedecer a Dios. Y vamos a leer este versículo allá en Hebreos 4:11. Esforcémonos pues por ser obedientes al Señor,
Hebreos 4:11 nos dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Después de darnos ejemplos que vienen aquí un poco más arriba, de desobediencia, nos está animando. Miren estos ejemplos, miren aquello malo que ha sucedido, aún desde la creación, allá con Caín y Abel, con Adán y Eva aún, los primeros, y que fueron desobedecientes a Dios, y a través de los años muchos otros, como vimos ya aquellos ejemplos. Pues se nos dice, miren pues esto bien, para que ustedes no caigan en estos malos ejemplos, ¿sí? De desobediencia. Pues diariamente nos debemos de seguir animando a esto, ¿sí? A seguir los buenos ejemplos. Y terminando, pues así, allá donde empezamos en Judas, por favor, nuevamente, antes de Apocalipsis. Judas, en el mismo lugar donde estábamos ahorita, pero del 20 al 23. Que es siguiendo hasta donde leímos hasta el 19, y nos dice del 20 al 23 algo similar a lo que leímos ahorita en Hebreos 4:11. Judas 1, 20 al 23 nos dice así: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. Nos dio aquellos malos ejemplos, pero ahora nos dice, pero ustedes manténganse en esa fe, fuertes, edificándose, creciendo todos juntos, edificados sobre vuestra santísima fe. Esta fe que viene de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, orando, hermanos. Qué tan importante es la oración. Orando en el Espíritu. ¿No nos dice las Escrituras, orad sin cesar? Orad en todo tiempo. Pues aquí nos sigue animando. Hermanos, oremos por sabiduría. Si hay alguien entre nosotros que duda de algo de la palabra de Dios, es nuestro deber enseñarle, convencerlo. Esta es la verdad. Esta es la salvación. Recuerden, la verdad es muy importante. Jesucristo mismo dijo, si permanecen en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Sí? Conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres, libres del pecado, libres del mal, del castigo, ¿sí? Para nuestro Señor. Así pues, a otros salvad. Si alguno de nosotros nos desviamos, si Humberto se desvía, hermanos, yo les pido de todo corazón que obedezcan a este versículo. Salvarme, sálvenme del fuego, porque si estoy en pecado voy al fuego, al infierno. Pero ustedes, mostrando ese amor a mí, irán a decirme, hermano Humberto, arrepiéntete, corrige aquello, pide perdón, regresa al Señor. De eso se trata, el ser hermanos, el ser cristianos, el ser hijos de Dios. Y de igual manera, cada uno de nosotros. Si alguien se desvía, debemos ir a rescatarlos del fuego, ¿sí? Y perdonarlos, teniendo misericordia cuando se arrepientan, ¿sí?
aborreciendo aún la ropa contaminada por por su carne, como la lepra en el Antiguo Testamento, que contaminaba también la ropa. Así es el pecado. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en el ejemplo que damos unos a otros y al mundo entero. Así pues, le invitamos, amigo, a tomar las enseñanzas de Dios y venir a ser un buen ejemplo al mundo entero, porque esto es lo que nos prepara para hacer eso ante Dios. Gracias a nuestro bendito Dios que nos da este evangelio, su palabra, su enseñanza y la gran oportunidad del perdón de pecados y la salvación eterna. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Ahora nuestro hermano nos va a dirigir